cuánticos, encantada de saludarlos, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más acá en Cuánticamente, por supuesto también con nuestro protagonista de la noche, el doctor Ángel Eduardo García Montero, quien siempre nos acompaña o quien siempre me acompaña aquí en Cuánticamente. Por cierto, tenemos que también resaltar uno de los conceptos y una de las ideas básicas de nuestro programa, y es hablar acerca de la medicina de la conciencia. ¿No es así, doctor? Sí, esa es la base de Cuánticamente. Obviamente es la base de Cuánticamente, y por cierto, vamos a agradecer una vez más a todos los amigos que nos escriben a través del Twitter, @Cuánticamente, a través del Facebook, Ángel Cuánticamente Programa, y a través de los mensajes de texto en el 0424-617-6615. Por cierto, doctor, que bueno, hay que recordar un poco que la semana pasada estuvimos conversando acerca del estrés y que bueno, era detonante de muchas de las molestias. Esta semana traemos para todos los amigos cuánticos y todos los que nos miran a través de las pantallas un tema bastante interesante que tiene que ver con el dolor en este caso, porque el dolor justamente es, digamos, aquello que nos hace tomar la decisión de visitar al médico justamente cuando tenemos un dolor. El dolor pues viene es una palabra del latín, pero también significa que es una sensación de molestia que puede ser en el cuerpo por lo general, pero también hay algunos que lo atribuyen que puede ser un dolor espiritual, lo que significaría que ya no solamente es dolor físico, sino también espiritual, emocional, anímico. A mí me gusta mucho una frase que leí una vez de Nelson Torres, y bueno, también puede ser un concepto del psicoanálisis justamente, que dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Pero vamos a escuchar ahora de la boca del doctor Ángel Eduardo García Montero, nuestro especialista en medicina de la conciencia y cuántica, ¿qué es el dolor? Bueno, gracias, Katy, de verdad siempre me complace estar aquí en Cuánticamente contigo, con tu grata compañía. Y bueno, hoy de verdad le haces honor a medicina de la conciencia con este tema. Es el tema que más hemos trabajado, es decir, no solamente en mi consulta como médico, llevo más de 20 años trabajando con dolor, sino en los trabajos de curaciones colectivas, trabajamos fundamentalmente con dolor. El dolor, bueno, como tú bien lo dijiste, una sensación, pero el dolor es uno de los síntomas. Creo que es el síntoma que representa en este momento la gran limitación de la ciencia convencional, porque justamente el dolor en la medicina convencional es visto como un síntoma, pero que es abordado de manera muy técnica, muy mecánica. Y el profesional de la medicina que se enfrenta a un dolor se queda en mecanismos estadísticos, conceptuales, técnicos, y olvida que hay un ser sufriente. Es decir, la medicina estudia el dolor como una dolencia, como un síntoma que está en un cuerpo, pero cuando aborda el cuerpo directamente, se olvida de que hay un ser que lo está padeciendo. ¿Por qué aparece un dolor? ¿Qué es un dolor? El dolor es una expresión, en la realidad de lo que vive la persona, de lo que sucede en la vida de esa persona. El dolor aparece, desde el punto de vista biológico, el dolor aparece como una especie de grito de los tejidos ante la falta de algo, básicamente de oxígeno. Ese es el proceso biológico del dolor. La parte física, pero también tiene un componente electromagnético. Acuérdate que la célula viva, un tejido vivo, está hecho de células. Y ese tejido... Cuando hablamos de electromagnético, ¿es la parte química? No, la parte química es la que está involucrada en lo fisiológico, en lo biológico, en lo físico. Electromagnético ya es energía. Es el campo. Acuérdate que toda célula, o sea, todo ser vivo tiene componente eléctrico, que es la parte energética de todo ser viviente, es la energía vital. ¿Ok? De tal manera que toda célula viva, todo tejido vivo, tiene circulación de electrones. De hecho, la célula tiene una cantidad de electricidad
cuando está sana y una cantidad de electricidad cuando está enferma. Una célula sana, lo hemos dicho creo en otras ocasiones, tiene aproximadamente 90 milivoltios en su membrana, pero una membrana celular distorsionada tiene menos, puede tener 80, 60, 40. Cuando ya baja de 40 es una célula que está enferma. Una célula cancerígena, por ejemplo, tiene menos de 30 milivoltios en su membrana y tiene un desorden iónico. Los iones de potasio que son intracelulares salen al medio extracelular, los de sodio que están afuera salen adentro, entonces hay el proceso de enfermedad. Y para que eso suceda además hay una disminución del aporte de oxígeno por vasoconstricción de la microcirculación. Y entonces al faltar oxígeno y haber ese desorden electromagnético, aparece el dolor como una sensación. De manera entonces que el dolor tiene un doble componente desde el punto de vista de la mecánica del dolor. Tiene componente fisiológico o neurofisiológico, neuroquímico, y tiene un componente eléctrico. En la parte eléctrica hay una distorsión iónica y en la parte neurofisiológica, neuroquímica, hay una disminución de los componentes de oxígeno y además aparecen unas sustancias dolorígenas, como la sustancia P. Se llama P por pain en inglés, que quiere decir dolor. La sustancia P es una sustancia facilitadora del dolor. Ahora, esos son aspectos técnicos. El aspecto subjetivo del dolor, que es la parte filosófica del dolor, es lo que nos hace humanos. ¿Sí? El dolor es lo que nos devuelve a nosotros nuestra condición de ser humano. Pero la medicina no cuenta... ¿Cómo es eso, doctor? La medicina no cuenta con un sistema de abordaje que introduzca el componente humano. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias dolor, yo por ejemplo que he estudiado la terapia del dolor técnicamente y lo hago como especialidad, vemos todo el proceso, todo el andamiaje conceptual neurológico, neuroquímico y neurofisiológico del dolor. Pero lo vemos como si estamos tratando una momia. Resulta que el dolor no es sino una información que viene de planos profundos convertida en sensación. La sensación es una impregnación del campo de la energía vital producto de una distorsión de la conciencia. Y es allí donde, por eso nosotros le damos prevalencia a la conciencia, porque la conciencia tiene la potestad de distorsionar los campos, no solamente electromagnéticos, sino el proceso fisiológico. Por ejemplo, una persona, la vez pasada hablamos de estrés, una persona que vive en estrés mantenido, hace vasoconstricción mantenida. La vasoconstricción mantenida disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y aparece el dolor como un componente por deficiencia de oxígeno, pero también esa deficiencia de oxígeno provoca un componente de distorsión eléctrica de los tejidos vivos. Entonces el dolor viene a ser como una alerta, como una alarma que le dice a la persona: algo está funcionando mal en tu vida. Si nosotros tuviésemos una claridad de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, y el cuerpo no es otra cosa que un sensor, es una antena que expresa información y que recibe información, es un sensor, y que si nosotros se nos hubiese dado toda la información referente a lo humano, el carácter humano del dolor, nosotros supiéramos que el dolor no es sino una alarma de que algo no está funcionando bien, de manera que yo estoy reaccionando de una manera inadecuada a la vida. Y entonces eso me traería como consecuencia de que yo entonces comenzara a revisar mi entorno donde me desenvuelvo, pero también mis procesos internos, mentales y de conciencia. Vamos a aprovechar, doctor, porque nosotros comenzamos ya a hacer las encuestas en la calle y como vamos a profundizar a nivel ya de todo el programa, durante el programa, mejor dicho, entonces vamos a escuchar las dos primeras encuestas que nos va a colocar allí Máster, para que entonces las vean y vamos a ir hablando poco a poco acerca de lo que comenta la gente en la calle. Adelante. Y bueno, ¿qué le diría, doctor? Primero los síntomas que siento, que si me duele la barriga, siento mareo, vómito. Eso es lo principalmente que le diría al doctor. Me tomo algo y se me calma, pero al otro día me vuelve el dolor. ¿Te vuelve el dolor? ¿Siempre es de cabeza o de muela? Muela. ¿Te duelen mucho las muelas siempre? No, mucho no, sino que cuando tomo algo frío, pues, el frío se me mete para las muelas y ahí empieza el dolor. Y algunas veces cuando estoy estresado así que me empieza el dolor de cabeza. Dolor de muela, debe haber allí un dolor de muela, debe haber allí pues
una revisión odontológica, es lo más que se puede hacer, pero esa misma persona, el muchacho, dice que cuando está estresado le duele la cabeza, ¿no? Ahora fíjate, ese es un dolor alarma. El otro es un dolor mecánico. Ok, habría que profundizar el por qué tiene una pieza dentaria. Porque mal. yo le tengo, bueno, siga con lo del estrés y el dolor de cabeza, pero luego yo le tengo un comentario acerca de los dolores de muela porque leí, y si nos basamos un poco en medicina de la conciencia, en una oportunidad leí que los dolores de muela también tenían que ver con la toma a nivel emocional, obviamente, ¿no? Y quizás a nivel energético, con la toma de decisiones importantes, Sí, que quizás no eran tomadas o no eran tomadas a tiempo o no eran tomadas simplemente, sí. ¿no? Bueno, eso yo soy un poco, ¿cómo te digo? Contrario a las fórmulas, ¿no? Ajá. Es decir, tú lees a Luis Hay y Luis Hay te tiene una topografía de los síntomas. Tú lees a los alemanes esto de la enfermedad como camino, a Thorwald de Leipzig y a Rudiger Dahlke, y ellos también te plantean una topografía. Tú lees a Hammer, el especialista en cáncer, el alemán, de la nueva medicina germánica. Que recuerdo que era la fase del cerebro. Y te tiene todo un como topograma cerebral. Es decir, hay exacto. muchos autores que te hacen topografías, ¿no? Sin embargo, las planillas, las fórmulas, pueden bloquear un poco la interacción. Yo soy más dado a buscar, independientemente que me guío por los topogramas, lo que sucede en la persona, porque de repente, una muela, de acuerdo a la rama neural de la muela, puede estar relacionada con una falta de motivación o con una falta de decisión o que no toma decisiones. Bueno, eso es relativo. Eso es relativo porque, por ejemplo, la persona dice, los dolores en la rodilla, en las piernas, miedo a avanzar, miedo a seguir avanzando en la vida, miedo a los cambios. Y resulta que yo me he encontrado dolores en la rodilla que son transpersonales, es decir, que obedecen a una situación de la historia de la persona que tiene que ver con entornos donde he estado, donde hay otras personas con esos dolores, y entonces hay como que unas resonancias transpersonal es como una conexión. Una transmigración de un dolor de otra persona a otra. De una persona a otra, Entonces hay muchas cosas. El ser humano es tan complejo y por eso es tan apasionante penetrar en el mundo subjetivo del ser, que lamentablemente el estudio de la medicina, el estudio convencional de la medicina, un poco que nos ha castrado la posibilidad de utilizar el cerebro derecho, de meternos en las emociones, de ser creativos con la persona, con el paciente, de investigar su historia, los capítulos de su historia. Porque la medicina convencional actúa en la última hoja del capítulo de ese dolor. Por ejemplo, un dolor de cuello. Dolor de cuello generalmente cuando es crónico es estudiado a través de imágenes, bien sea de rayos X, bien sea de tomografía, de resonancia, y si hay una hernia discal termina en la mesa de operaciones del neurocirujano. Si es artrosis, termina con el reumatólogo o con el neurólogo o con el fisiatra, etc. En todo caso, esas personas son personas que toman muchos medicamentos y resulta que para que haya una artrosis haya una hernia discal o se produzca una hernia discal, primero tuvo que suceder una serie de cosas en la vida de esa persona. Una persona estresada, generalmente con sobrecarga, porque esta es la zona de la sobrecarga, con múltiples responsabilidades, que le gusta resolver problemas a los demás, qué sé yo, todo esto. Y entonces vino creando una tensión muscular en la zona. Por supuesto, hay mucho tiempo con vasoconstricción, pérdida del aporte de oxígeno, del aporte de nutrientes, y entonces se deformó la zona o debilitó tanto electromagnéticamente la zona que los discos se salieron. Entonces termina en la mesa de operaciones o termina en tratamientos crónicos, en tratamientos de mucho tiempo, en terapias físicas, y resulta que hay todos unos componentes emocionales para que eso sucediera, que si nosotros no le damos herramientas a la persona para que la persona reordene y recomponga su mundo, ¿sí? Que suelte cosas que ya no debe tener encima, que delegue responsabilidades. El dolor de los hombros, incluso hemos comentado en otros programas, creo yo, que lo llamamos el dolor de los gerentes. ¿Por qué? Porque los gerentes van asumiendo cosas y van
llenándose de responsabilidades que terminan con sobrecarga. Son personas que sufren de dolores en el cuello, dolores en los hombros, dolores en los Pero brazos. es una especie de tipificación también, Es básicamente. claro, de es esos tipificación, dolores, ¿no? pero en este caso lo que te estoy diciendo es que la medicina convencional no acostumbra a ver cuando le llega a una persona, un Más a paciente, profundidad de la con parte un dolor humana, de como cuello, dice le usted. dice, bueno, mira, Ajá. le mando un antiinflamatorio, un analgésico, un antineurítico. ¿Y qué pasa? Que en la medicina le dejamos el tema emocional a los psiquiatras, pero los psiquiatras también se mecanizaron. Entonces, bueno, tengo un dolor, una persona con dolor crónico y el neurólogo, el reumatólogo o el internista no pudo manejarle sino la parte del dolor, se lo manda al psiquiatra. Porque tiene angustia y porque además tiene insomnio. Entonces el psiquiatra, además de todos los antiinflamatorios, antineuríticos que le puso el médico anterior, entonces le pone los ansiolíticos y los somníferos. Cuando vienes a ver, el hombre está ultramedicado, está sobremedicado. Pero resulta que eso está sucediendo porque él está manejando mal unas situaciones en su vida y no tiene estrategia de cómo manejarla de una manera distinta, porque se ha venido acostumbrando a través del trabajo que hace, de sus relaciones familiares, sociales, etcétera, a manejarse con esa limitación de sobrecargarse sin saber qué hacer. Yo tengo la experiencia de que esa persona, cuando nos metemos en su mundo, en su historia personal, en su mundo emocional, y descubrimos esa sobrecarga y lo enseñamos a soltar lo que debe soltar, lo enseñamos a relajarse, lo enseñamos a ver la vida de una manera distinta, esa persona comienza a mejorar de una manera ostensible, de una manera El extraordinaria. que sufre de migraña, por ejemplo. Bueno, la migraña también es un dolor crónico y tiene que ver con elementos de tipo vascular y está relacionado con personas, bueno, que se estresan con facilidad, son personas que En tienen... el plano de la conciencia se pudiera decirse que... En el plano de la conciencia, la migraña tiene que ver con personas que no han liberado la energía como debe ser. En las mujeres se habla, incluso eso lo plantea el psicoanálisis, que la mujer anorgásmica es muy fácil que tenga migraña, porque la migraña, el proceso vascular que se produce en la migraña son como contracciones de los vasos cerebrales, de los vasos sanguíneos cerebrales, son espasmos, parecidos a los espasmos del orgasmo. Entonces, una crisis de migraña es una simulación de un orgasmo. Entonces, las mujeres anorgásmicas tienen migraña con mucha facilidad. De hecho, la migraña se ve con mucho más frecuencia en la mujer que en el hombre. Y tiene una relación con eso. ¿Sí? O sea, que deberían tener, entiendo, actividad sexual en todo caso, puede ser, ¿no? Sí, bueno, o reencuadrar o recomponer o sanar lo que está por sanar en el plano de los vórtices energéticos bajos, en este caso, en los chakras básicos. Y porque hay generalmente una historia allí de una percepción del plano sexual un poco distorsionada. Entonces, la conciencia no necesariamente tiene que tener orgasmo en lo físico, sino de hacer conciencia. Saberlo manejar. Porque John Sarno plantea una cosa interesante, que cuando la persona descubre el tema que subyace en la conciencia profunda, o sea, la razón por la cual tiene el síntoma del dolor en el plano físico y descubre el tema disparador en el plano de la conciencia profunda, el cuerpo recompone la energía. Excelente, doctor. Bueno, luego vamos a seguir hablando, luego del siguiente segmento, más acerca del tema del dolor. Vamos al primer corte y en breve regresamos con más de Cuánticamente.